Hola a todos y bienvenidos a este espacio de diálogo sobre sostenibilidad y oportunidades de negocio, empresas con futuro sostenible. Como sabéis, es un tiempo dedicado a debatir y compartir ideas y reflexiones con las que tratamos de aportar nuestro granito de arena para ayudar a la sociedad y a todos vosotros en la transición hacia un futuro más verde e inclusivo. Contamos hoy con una invitada muy especial, María Mendiluce, CEO de la coalición Women in Business, una voz indudablemente autorizada y respetada. María es doctora en Economía de la Energía y destaca por su papel en las principales alianzas empresariales a nivel global. Desde allí ha guiado e inspirado a empresas de todo el mundo para emprender acciones clave para la transición energética, la economía circular, la movilidad limpia. María, este verano, todos, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, hemos estado viendo directamente o escuchando las noticias sobre restricciones del uso del agua, incendios, inundaciones. La verdad es que de una forma muy llamativa, ¿no? muy real y muy cercana, ¿no? Nos ha recordado la naturaleza con crudeza, que hay que escucharla y que es tiempo de actuar. Y además los expertos dicen que esto es solo el comienzo, ¿no? Si no actuamos rápido. En vuestra propia newsletter de Women in Business y en algunos de vuestros artículos mencionáis sobre esto. ¿Nos puedes elaborar un poco más, María? Me encanta escuchar lo que dice la gente. Y estaba en Cantabria paseándome por las playas y es que no había una sola persona que no estuviese hablando de esto y de qué soluciones dar. Y yo cuando les veía decía, no, es que además todas esas soluciones son buenas para vuestro bolsillo. En este momento que la crisis energética y la inflación están afectando tanto el bolsillo de todo el mundo. Entonces, la lucha contra el cambio climático es buena para el planeta, pero es buena para el bolsillo de los ciudadanos. De hecho, hicimos un estudio recientemente que dice que una familia podría ahorrar $2.000 al año si se cambia o se va hacia energías más limpias. Entonces, ante un problema, la gente busca soluciones. Y yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, los que trabajamos con las empresas, los gobiernos, en dar estas soluciones a la gente. ¿Cómo de importante es la relación público-privada para esta transición y para lograr estos objetivos del Acuerdo de París? Es importantísima, pero para conseguir el Acuerdo de París tenemos que reducir a la mitad las emisiones el año 2030 y esto significa que necesitamos movernos de los miles de empresas comprometidos a los millones, ¿vale? Nosotros sabemos que esas empresas líderes están dando confianza a los gobiernos porque los gobiernos ven que grandes empresas como el BBVA o como Unilever o como BMW se comprometen a reducir sus emisiones y dicen, bueno, pues puedo poner regulación y políticas que sean más estrictas y que favorezcan a esa reducción de emisiones. Y eso hace que haya más empresas que las tengan que cumplir. Por eso la acción regulatoria es muy importante, pero la acción de las compañías en dar esas señales es muy importante. Nosotros le llamamos en inglés el Ambition Loop. ¿Y los bancos? ¿Qué papel podemos jugar ahí? Pues también es un papel importantísimo. Yo creo que hay dos temas. Por un lado, hay una gran oportunidad porque se puede financiar esta transición. O sea, se va a invertir muchísimo dinero y los bancos van a tener mucho negocio y así se están posicionando. Lo segundo es que los bancos están invirtiendo en empresas y tienen que invertir en empresas que estén haciendo la transición, que tengan objetivos científicos de reducción de las emisiones. Y eso es muy, muy importante. Claro, es muy complicado porque el banco financia tanta gente, pero hay una iniciativa que se llama Science Based Targets Initiative que está haciendo esto para los bancos, ¿no? Y entonces todos los bancos se deben adherir a esta iniciativa de forma que luego se pase el mensaje a las empresas en la que el banco está invirtiendo para que reduzcan sus emisiones y eso va a acelerar la transición. Porque lo que va a pasar es que los bancos van a pedir eso de las empresas, pero las propias empresas que tienen cadenas de suministros también van a pedir esto a otras empresas. Y así estamos creando lo que se llama como una bola de nieve, ¿no? Donde cada vez hay más y más empresas que tienen compromisos y están reduciendo sus emisiones. Desde luego, es un tema multiplicador, como dices. En particular en bancos, como sabes, BBVA es conocido por su
sus capacidades en innovación, en digitalización. Ligado a esto, leíamos que todavía hay una proporción de las tecnologías que hay que desarrollar que para llegar al net zero en el 2050, que están pues, en momentos incipientes quizás, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que puede jugar un papel importante la innovación y la digitalización en el camino hacia la descarbonización? Te voy a dar un ejemplo. Hay una empresa en Suecia, Hybrid, que ha sido capaz de fabricar con hidrógeno el primer tonelada de acero de cero emisiones, ¿vale? El hecho de haber conseguido esto con ayuda del gobierno, de las empresas, de la empresa productora y de empresas que han demandado, como Volvo, que demanda ese material de cero emisiones, ha hecho que si antes el acero de cero emisiones estaba previsto que fuese en el año 2040, ahora va a ser en el año 2033. ¿Okay? Y esto lo hemos conseguido con una disrupción en una planta, en un país, que luego se multiplica y que se va a hacer efectiva en todo el mundo. Y por eso las grandes compañías aceleras ahora tienen compromisos de cero emisiones, porque ha habido esa disrupción. Necesitamos esa disrupción en todos los sectores, en todos los procesos. Y esto es una gran oportunidad de negocio y una gran oportunidad para la gente joven que sale de la universidad de pensar en una forma de hacer las cosas diferente y de utilizar la tecnología de una forma diferente. Es muy buen ejemplo este que dices de cómo los sectores públicos y privados tienen que estar muy coordinados. Tú tienes experiencia en ambos, en la Agencia Internacional de la Energía en París, también has trabajado en Iberdrola. Hay una pregunta obligada, María, que te tengo que hacer. Evidentemente, la guerra de Ucrania ha trastocado y está cambiando muchas cosas, algunas de una gravedad evidentemente enorme en vidas humanas, pero económicamente también, y en la transición en la que estamos hablando, esto va a afectar. Entonces, ¿cómo crees que va a afectar la guerra de Ucrania y los cambios de paradigma que estamos observando, en particular en Europa, para acelerar o no la transición hacia una economía baja en carbono? Estaba en una reunión donde había los CEOs de la principal empresa química y cementera de Europa, alemanes, y dijeron, lo que tenemos que hacer es acelerar el uso de energías renovables, la construcción de más parques eólicos, el hidrógeno verde y todo esto, ¿vale? Bueno, esas empresas hace unos años no decían eso era muy caro, ¿vale? Ahora ya no es muy caro, ¿eh? O sea, ahora es que todo el mundo sabe que tenemos que poner bombas de calor, que tenemos que poner paneles solares, que nos tenemos que preparar y mejor aislar los edificios para no perder energía. Entonces, yo creo que es un cambio muy, muy importante. Yo creo, honestamente, que se puede hacer mucho más, que tanto empresas, sobre todo gobiernos, tienen que quitar burocracia y acelerar la construcción de todas estas instalaciones, porque no ha habido nunca una necesidad más imperiosa, que además tiene un efecto súper positivo en el bolsillo de los ciudadanos. Es rentable. Entonces, vamos a capitalizar esto, no vamos a empezar a pensar en construir más infraestructuras de gas o de petróleo o volver a abrir el carbón, ¿no? Vamos a acelerar esa transición, porque es que están todos los astros alineados, ¿no? Es bueno para el bolsillo, es bueno para la economía, es bueno para el planeta. Desde luego. María, hemos hablado mucho de Europa, de España, de los países más desarrollados, que yo creo que están más concienciados y con planes más concretos. ¿Cómo podemos ayudar a estas economías emergentes en transición? Es injusto que los impactos del cambio climático afecten a aquellas naciones que han hecho menos por crear el cambio climático. Y esto es un tema muy contencioso que se debate con frecuencia en las negociaciones internacionales, y que los países más desarrollados se comprometieron a dar un dinero a los países de vías de desarrollo y tienen que cumplir con sus compromisos y tienen que ayudarlos. Tienen que ayudarlos por nuestro propio beneficio, porque si no, la gente de los países en vías de desarrollo van a emigrar y van a venir a nuestros países creando un montón de problemas migratorios y presiones sociales por todo el mundo. Entonces, hay que ayudarles en todos los niveles, a nivel gobierno, también a nivel empresa, y que aprendan y que lo hagan mejor de lo que hemos hecho nosotros con las mejores tecnologías. María, con esto concluimos. Simplemente agradecerte enormemente estos minutos, estas reflexiones.
tan enriquecedoras y tan relevantes. Para nosotros ha sido un placer enorme y de nuevo, simplemente darte las gracias. Bueno, muchísimas gracias por el programa y por todo lo que está haciendo el BBVA en sostenibilidad, que está tan presente en todos los medios y que es tan fácil de entender, ¿no? a través de los vídeos. Yo espero que este vídeo ayude a la comprensión de los retos, pero también las oportunidades. Muchas gracias. Esperemos que ayude. Muchísimas gracias, María. Seguiremos en este programa de Empresas con Futuro Sostenible, aprendiendo de expertos como María Mendiluce. Gracias a todos.